Y por Twitter, @unespacio560. Nuestra línea telefónica directa es 52 11 87 10. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bueno, y continuamos en Un Espacio para Ti, en Radio Chapultepec 560 y también por Facebook Live a todo el mundo. Vamos a tener una plática con Mauricio Candiani. Él es politólogo, conferencista, también escribe para la sección Empresas del periódico El Financiero, y él sabe mucho de temas de negocio, presupuestales, y queremos agradecerte, Mauricio, que nos estés tomando la llamada, precisamente para hablar acerca del proyecto de presupuestos que acaba de entregar ayer para el 2020. ¿Cómo estás? Muy bien, Hugo, mucho gusto saludarte a ti, a Carolina y a tu auditorio. Muchas gracias, Mauricio. Pues, ¿cómo viste, cuál es tu primera lectura acerca de esto del presupuesto? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Es suficiente? Danos tu opinión, por favor, Mauricio. Mira, lo primero relevante es decir que este es el primer presupuesto que la administración del presidente López Obrador puede confeccionar, diseñar, proponer, después negociar, ajustar lo que sea necesario en el Poder Legislativo y eventualmente lograr su aprobación. Es su primer presupuesto. Y por eso tiene una importancia doble, porque va un poco fijando el estilo de gestionar la economía de esta nueva administración. Entonces, la primera gran noticia es que no hay sorpresas. ¿Y qué quiero decir con esto? El gobierno, independientemente de que podamos debatir una variable o un punto que nos guste o no nos guste, no se desajustó en el propósito primario de tener un presupuesto balanceado, con algo que se llama un superávit primario de 0.7% del PIB, que esto es positivo para los mercados internacionales y los que siguen la calificación de México país. Lo segundo es entender que para cualquier gobierno el presupuesto es donde se plasman las prioridades de política pública y donde se ven dónde están los intereses primarios de la administración y dónde están los intereses secundarios. Y lo tercero es observar dónde están los retos de la Secretaría de Hacienda, porque en un entorno económico que está más en proceso de desaceleración que de aceleración y crecimiento de la economía, pues se recomienda, se aprecia y se aplaude cuando se observa el que haya un poco de cautela con algunas variables. Entonces, si quieren, vamos comentando algunas, y ahí me van preguntando un poquito para que a nuestros radioescuchas los vayamos orientando de por dónde viene lo relevante de ese, por cierto, muy complejo paquete porque tiene muchísima información. Perfecto, Mauricio. ¿Por dónde quieres empezar? Yo tengo la duda, porque es una de las cosas que más se han visto en redes sociales, es ¿por qué tan poco presupuesto? Bueno, tú me dirás si ha sido poco el aumento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en general a todos los órganos autónomos, como después de la polémica que hubo también con la Comisión Reguladora de Energía. Normalmente a quien le bajan el presupuesto duro, como fue el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Turismo o de la propia Secretaría de Gobernación, la misma oficina de la Presidencia, y ni se diga los órganos desconcentrados, pues siempre habrá voces que expliquen por qué no tuvieron la prioridad debida en los que diseñaron este paquete de política económica y de presupuesto de egresos. Hay que ver en dónde sí pusieron más dinero y dónde están las prioridades, ¿no? Y se ve claramente un incremento de los ingresos en el tema de seguridad pública, específicamente en la Guardia Nacional. Los expertos del tema afirman que si bien incrementan los números como una prioridad del presidente, incrementan de manera modesta porque no está en alineamiento con el orden de magnitud del crecimiento que requiere esa nueva fuerza de seguridad pública en la Federación. Pero no es de extrañar que haya otras entidades, sobre todo los órganos autónomos, donde le quieran un poquito restar los números con el argumento de que estamos en un presupuesto ajustado, ¿no? Y todavía hay algunos otros retos, porque te quiero decir las tres variables principales. Lo primero que se tiene que ver en un presupuesto es cuánto estima el gobierno que va a crecer la economía. Y el año que entra, ellos proyectan, y aquí nos dirán ustedes, si los radioescuchas, si les hace sentido,
que la economía va a crecer entre 1.4% y 2.4%, lo que se llama el Producto Interno Bruto. Yo creo que este año vamos a andar cerrando en un umbral entre 0.3 y 0.6, si nos trata bien el último trimestre del año. Se antoja, pues, optimista pensar que la economía pueda llegar a desdoblar en 2 puntos porcentuales, en el mejor escenario del gobierno, el crecimiento de ese PIB. Entonces uno se pregunta un poquito por dónde va a venir el crecimiento. Y esa es quizá la mayor interrogante que deja este presupuesto, porque la inversión pública no crece en el presupuesto, hay un ligero ajuste a la baja con respecto a este año. El gasto en pensiones crece porque es lo que se llama un gasto inercial con respecto a este año que entra. Y el entorno de inversión privada, digamos que todavía sigue autocontenida en algunos casos o moderada en otros. Entonces, esa es la gran interrogante, Carolina. Mauricio, estamos platicando con Mauricio Candiani. Él es politólogo, columnista y conferencista del periódico, del periódico El Financiero. Mauricio, yo tengo una pregunta y una gran duda. La pregunta es, una cosa es lo que autoricen los senadores, los diputados del presupuesto, y otra muy diferente, si estás de acuerdo, es que lo que se apruebe se vaya a ejercer como se aprobó, es decir, que lo que le aprobaron a la Secretaría de Energía lo apruebe, lo ejecute tal cual, o lo que le aprobaron a la Secretaría del Trabajo lo aplique y no lo vayan a mandar a Pemex. O sea, eso yo creo que es una gran incógnita que se puede interpretar de lo que vaya a ser la realidad. Y dos, yo estoy intrigado de por qué le aumentaron 15.4% al Instituto Nacional Electoral cuando el siguiente año no es ni año electoral. Supuestamente estamos en una parte de austeridad republicana y no entiendo por qué les van a dar, porque esto va a ser para prerrogativas a partidos políticos, ¿por qué les van a dar más dinero a los partidos? Sí. El mecanismo de aprobación que dispone la ley para este paquete que consiste básicamente en la ley de ingresos y después en otro instrumento legal que se llama el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2020. En el caso de la ley de ingresos, la aprueban tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Por ser una ley en un proceso bicameral, tiene que ser aprobada por ambas. Y además de la ley de ingresos, que es donde viene un poco la proyección de por dónde se ven que va el gobierno a obtener ingresos fiscales y otras fuentes de ingresos que suele tener un gobierno, se ha anunciado que va a haber un paquete que va a modificar ciertas consideraciones de la ley del IVA, de la ley de impuestos sobre la renta y algunas otras cosas misceláneas con el propósito de fortalecer la capacidad de recaudación del gobierno de los impuestos existentes. En el proyecto, hay que decir, no viene ninguna propuesta del Ejecutivo para crecer las tasas impositivas o para crear nuevos impuestos. Lo que sí vienen son algunas iniciativas para hacer un poco más rígido el sistema de recaudación o el sistema de vigilancia por parte de la autoridad a los causantes registrados en el SAT. Luego, en el presupuesto, ahí hay una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, en donde es esa la Cámara que lo aprueba. Ahí yo no le veo mayor problema porque hay que decir que en ambas cámaras, el partido en el gobierno y los que lo acompañan, Morena y sus partidos coaligados, tienen mayoría más que suficiente para poder aprobar estos dos instrumentos por mayoría simple. Entonces, tienes toda la razón cuando dices, una cosa es lo que se aprueba y otra cosa es lo que se va materializando en la realidad. Si los supuestos de crecimiento, de recaudación, de precio del petróleo, de tipo de cambio, en las proyecciones que acaben siendo incluidas en estos instrumentos aprobados, no se van cumpliendo en la vida real, el Ejecutivo puede hacer dos cosas. Por vía de la Secretaría de Hacienda, puede ir haciendo recortes paulatinos para pues ir manteniendo el balance de las finanzas. Y por el otro lado, hay ciertas disposiciones en ley
facultades que tiene la Secretaría de Hacienda y el propio Ejecutivo, para que si hubiera excedentes en algunos rubros, los puedan ir direccionando en un sentido o en otro. Pero sí hay estudios ya muy serios, me viene a la mente, por ejemplo, el estudio que hizo México, Cómo Vamos, hace un par de años, donde se ve que una cosa es el presupuesto aprobado y luego la evolución de los asuntos macroeconómicos y de la propia dinámica del gasto gubernamental va haciendo que acabe siendo una cosa distinta, la que en efecto queda ejecutada. Quería preguntarse, que es un poco difícil prever, pues, pero quería saber, hablabas de que se podía recortes. ¿En qué áreas, viendo este proyecto de presupuesto, crees que tiene margen de maniobra el gobierno para recortar o, en su caso, mover un poco las partidas? Ay, pues hay dos maneras de responder tu pregunta, Caro. Mira, en el presupuesto hay lo que se llama el gasto inercial. Y ese es una proyección de ingresos que se va haciendo pues de manera ya casi conocida y pronosticable, porque uno va viendo cuánto van subiendo las pensiones, uno sabe que tiene cierto aparato burocrático, que tiene ciertos incrementos programables de su tamaño y de sus retribuciones y obligaciones, unas sindicales, otras no. Y ese gasto ya inercial, programable, se le dice en terminología de gasto público, ahí hay poco margen de maniobra de este ejecutivo y de otros ejecutivos que ha habido en el pasado. Hay otro gasto que se llama el gasto no programable, que es donde se pueden hacer ajustes, donde tú le puedes quitar a un organismo autónomo, a una dependencia de la Administración Pública Federal, para ponérsela a otra donde tú crees que ahí hay mayor prioridad de gasto. Y esa facultad de quitar y ponerla tiene el Ejecutivo, y la está haciendo. Aquí me viene un poquito a la memoria un poco cómo se ven los números propuestos, donde tú tienes cómo el presupuesto de la Secretaría de Energía crece de una manera relevante, el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, la SEP, crece de manera modesta, pero por ejemplo el presupuesto de la Secretaría de Gobernación, lo mencionamos hace un momento, de la propia presidencia, baja de una manera relevante. Siempre en el presupuesto donde la cobija es limitada, hay unos que ganan y otros que se descobijan. Mauricio, muchas gracias. El tiempo en radio a veces es demasiado corto. A ver si nos acompañas, por favor, la próxima semana para seguir platicando de este tema, ya con más detalle acerca de cómo van a utilizar este presupuesto con peras y manzanas, porque hay muchos detalles que la gente no sabe, que pueden utilizarse, pues, cuestiones políticas, cuestiones de intereses, distribuciones, como tú bien lo mencionas. Entonces, te vamos a invitar la próxima semana, si puedes, aquí al programa, a que nos acompañes en cabina, para que vamos a platicar más al detalle, ¿te parece? Y mientras invito a tu auditorio a que me siga en Facebook. Ahí estoy como Mauricio Enrique Candiani Galaz, y por favor, sigamos la conversación. Encantado de estar con ustedes, Caro, Hugo. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Perfecto, pues fue Mauricio Candiani, él es politólogo, columnista de la sección de empresas del periódico El Financiero, sin duda un especialista que conoce del tema, y pues vamos a hacer una pequeña pausa, Caro, y regresamos con más entrevistas. Así es, no se lo pierdan. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es